Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Hoy, por bondad y amor de Dios, estamos acá presentes para poder continuar con la serie de temas que hemos venido hablando acerca de imitando también a Timoteo, especificándonos en la parte de la preparación para poder introducirnos a inquirir en la palabra de Dios, como dice Esdras, porque Esdras dispuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová, cumplirla y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por consecuencia, hemos estado hablando de ello, ¿verdad? Entonces, la idea es la preparación del corazón o prepararnos para ello, que también es importante, ya que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra mente, corazón y otras cosas para que entendamos el aprendizaje de la palabra del Señor. Por eso el título del día de hoy que tenemos es El Espíritu Santo, el orquestador de nuestra enseñanza, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de la palabra, también la semana pasada hablamos del Espíritu Santo, que Dios otorgó al Espíritu Santo para que nos enseñara. Pero también hoy vamos a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo de alguna manera orquesta todo o dirige o guía todo a nuestro alrededor para que nos pueda trasladar una enseñanza. Es decir, que no es solo algo bueno, ahorita te hablo, sino que Él también hace muchas cosas para que nos pueda traer a nosotros una enseñanza de verdadera, ¿verdad? Bajo la necesidad que a veces nosotros también oramos y le pedimos a Dios, Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, ayúdame, o respuestas que a veces nosotros necesitamos, y que el que se encarga de orquestar toda esa situación para que llegue esa respuesta es el Espíritu Santo. Vamos a verlo el día de hoy, ¿verdad? Así que para iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno favor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, amigo, por darnos la fuerza para estar cerca de ti. Ayúdanos hoy para constantemente buscar de la presencia tuya, la presencia del Espíritu Santo, y que tú obres y mores en nosotros. Ayúdanos constantemente a anhelar y solicitar de ti, amado Padre, y te pedimos hoy la enseñanza y la verdad que hay en ti. En el nombre de Jesús queremos conocerte, amarte y respetarte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos, amado Pastor y Padre. Por favor, ayúdanos y sujétanos a tu verdad. Sea quitado tu pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo, y que también tu presencia y tu verdad, amor en nosotros, quitando todo estorbo del enemigo, y que tú nos permitas y nos dirijas para poder proclamar tu verdad en santidad y con solemnidad. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado pastor. Amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amado pastor. Amén. Muy bien. Entonces, como mencionábamos, vamos a hablar del Espíritu Santo, pero también cómo el Espíritu Santo se encarga de orquestar todo para darnos a nosotros una enseñanza. Y que también esto nos servirá para que nosotros comprendamos que ciertamente Dios nos puede enseñar de diversas maneras también, ¿verdad? Y que va a provocar muchas cosas para que nosotros recibamos de la enseñanza que necesitamos. Pero también nosotros estar atentos de saber de que Él lo está orquestando, de que el Espíritu Santo no es que se quedó intacto o inmóvil, sino que Él está buscando la manera para que llegue esa enseñanza a nosotros, la enseñanza de la palabra de vida, ¿verdad? La verdad. Pero que a veces nosotros, pues en cierta forma de pensar tenemos ciertos conceptos que a veces puede ser que no estemos dándonos cuenta que realmente sea el Espíritu de Dios el que nos está trasladando una enseñanza. Pero por esa razón vamos a leer eso, ¿verdad? Todo lo que hemos venido hablando o lo que estoy mencionando hoy, pues viene del punto de lo que mencionamos acerca de las preparaciones. Pues hablamos de prepararnos espiritualmente, preparar nuestra alma, prepararnos en persistir, preparar nuestro cuerpo y la preparación de recursos. En los versículos bases que hemos venido hablando con respecto a esto, porque la idea de estar hablando de lo que es el Espíritu Santo y en este caso la orquestación, es porque hemos enfocado nuestro sentir en aprender acerca de la doctrina. Y el hecho del aprendizaje de la doctrina es que tomamos de Timoteo cuando Timoteo lo envían para que corrija lo que estuviera equivocado y para que él estableciera lo que era la sana doctrina en la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, él sabía bien la doctrina y por lo tanto él podría corregirla, ¿verdad? Y nuestro sentido de tenerla, imitar a Timoteo no es tanto que nos envíen a corregir, sino que a saber bien la doctrina, ¿verdad? Es decir, para tenerla bien cimentada, porque por cuanto él la tuvo bien cimentada fue enviado. Y obviamente hemos tomado versículos bases para hablar acerca de la doctrina y su aprendizaje, y una de ellas es el punto 1, que es oír y hacer, basado en Mateo 7, 24 27, que Jesús dice de que aquel que oye su palabra
y la hace, le comparará a alguien que cimentó su casa sobre la roca. Pero alguien que oye y no hace es aquel que coloca su casa sobre la arena. 2, conocer bien la verdad. Esto lo hablamos en Lucas capítulo 1, del 1 al 4. ¿En qué sentido? Que ciertamente nosotros hemos escuchado palabras y enseñanzas, pero no porque hemos escuchado 5 o 10 significa que lo sepamos bien. Y por eso en Lucas dice eso, dice que nosotros anteriormente hemos recibido enseñanzas de diferentes maneras, pero me ha parecido bien a mí buscar las cosas de su origen con diligencia, colocándoselas en orden para que comprendas y conozcas bien la verdad. Eso se lo dice a Teófilo. Es decir, que tanto Lucas, a través de escribir esto, formó de conocimiento de mejor manera acerca de Cristo. Asimismo también Teófilo, a través de ello, pudo conocer bien a Cristo. Por esa razón tenemos el libro de Lucas y el libro de Hechos. Entonces el sentido es conocer bien la verdad, conocer bien la doctrina. 3, la preparación. Esdras 7:10, que lo hemos leído, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vemos y nos damos cuenta que aquí habla de preparar el corazón previo a aprender. Es decir, que hay momentos de que hay que preparar antes para comenzar a hacer. E inclusive cuando se habla del pastorado, cuando dice tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ese preparar, según le estuve leyendo, hay un libro que se llama Detrás del redil, de un pastor verdadero de ovejas, ¿verdad? Que él hacía referencia de que él tenía que ir a revisar previo lo que iban a comer las ovejas, porque tenía que quitar ciertas cosas que podían dañarlas. Entonces él primero iba, quitaba eso que podía dañarlas, y luego ya las llevaba para que pudieran comer las ovejas. Entonces, ¿qué pasó? Por eso dice el pasaje, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Entonces, el primero iba a preparar para que después comieran. Entonces, el sentido de nosotros de estar viendo la preparación es eso, de que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestro ser para hacerlo. Ya que a veces, una de las mayores causas que inclusive por los cuales Dios nos puede a nosotros exigir cosas o, por ejemplo, sujetarnos a juicio es porque nosotros no hemos dispuesto el corazón o no hemos ni siquiera preparado el corazón. Hay un pasaje de la Biblia que dice eso, ¿verdad? Que dice, y ellos ni siquiera prepararon su corazón para eso, por lo tanto yo fui en contra de ellos. Parafraseando un poco. Pero hacía referencia a que ellos ni siquiera habían preparado el corazón, ni siquiera habían dispuesto su corazón a hacer lo bueno. Entonces vemos de que a veces no es solo el hecho de que yo haga, sino que también Dios ve que si queremos hacerlo o no queremos hacerlo, si hemos dispuesto el corazón o no. Inclusive nosotros, también por eso que en ciertos aprendizajes nos hablan a nosotros que primero es, por así decirlo, motivarnos. Cuando se habla del aprendizaje de idiomas, primero dicen, primero motívese, porque no sea que después lo va a dejar tirado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la Biblia nos habla de disponer nuestro corazón. Es decir, prepararlo de tal manera de saber que cuando yo lo aprenda, todo lo que va a ocurrir, por así decirlo, y yo estar sustentado en ello. Por eso hablamos ya también de la Biblia, cómo Dios ha dejado la palabra para nuestra enseñanza. Como dice la Escritura, lo que antes escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Porque por medio de la consolación y la esperanza, tengamos esperanza en Cristo. Entonces, a lo que voy es de que por esa razón debemos comprender ciertas cosas antes, si queremos llamarlo así, de entrar en estudiar o preparar la doctrina. No significa que ya no se pueda hacer, porque obviamente son varios temas que hemos estado dando, pero lo que quiero dar es de que cimentemos bien cada día nuestro corazón en entender por qué es que tenemos que aprender la palabra de vida. Ahora, como hay una palabra aquí que tal vez para algunos puede ser muy conocida, para algunos otros no, voy a apoyarme en el diccionario Word Reference, que es un diccionario que está en internet, que es online, sobre la palabra orquestar, ya que, como mencioné hoy, pusimos el orquestador de nuestra enseñanza. El diccionario Word Reference dice acerca de orquestar la siguiente manera. 1. Arreglar una pieza musical para tocarla con varios instrumentos. El 2, que es el que nos interesa mayormente, dice organizar o dirigir algo, coordinando sus distintos elementos. Otra vez, organizar o dirigir algo, coordinando sus distintos elementos. Entonces aquí nos da a entender a nosotros, si hablamos de que el Espíritu Santo es el orquestador de nuestra enseñanza, significa que Él está tomando las diferentes situaciones que hay en la vida, los diferentes elementos, diferentes escenarios, diferentes casos, para que nosotros recibamos una enseñanza.
Entonces Él está constantemente, por así decirlo, orquestando, organizando, dirigiendo, para que nosotros podamos recibir diferentes enseñanzas de parte de Dios, para que nosotros podamos recibir. Y eso fue en parte lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces habla que Él nos enseñará. Dice Juan 16, del 12 al 15, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. 13, pero aún cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien. Ahora 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de nadie que os enseñe. Muy bien. Ok, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Muy bien. Entonces vemos aquí un ejemplo de esta, por así decirlo, orquestación de la enseñanza del Espíritu Santo hacia nosotros. Y estos Hechos 8:26 al 31 dice de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. 28. Volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 30. Acudiendo Felipe le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Entonces, este es uno de los casos que se mencionan cuando se habla regularmente del bautismo, pero vemos aquí claramente de cómo es de que este etíope quería aprender. El etíope quería conocer de la palabra de Dios, pero dice aquí claramente, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Es decir, que él necesitaba ser enseñado. Él quería ser enseñado en la verdad, pero no había nadie. Y aquí aparece Felipe, pero el punto no era aquí lo que no estamos hablando, no necesariamente estamos hablando de Felipe, o no vamos a hablar necesariamente de Felipe, porque ciertamente Felipe se sienta y comienza a enseñarle y comienza a tomar ese pasaje de base para enseñarle al etíope. Pero el punto no es necesariamente Felipe, el punto es todo lo que ocurre para que este etíope recibiera la palabra. Y por eso que vemos que aunque aquí solo se menciona una vez al Espíritu, en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pero hay varias situaciones que hay que ver. 1, el ángel que le habla a Felipe para que vaya un camino. 2, el etíope que estaba leyendo el pergamino, específicamente en Isaías. Y 3, que el Espíritu le dice a Felipe, ve y acércate a ese carro, ¿para qué? Para enseñarle. Entonces vemos de que toda esta orquestación de que el ángel le habla a Felipe, de que la persona vaya leyendo y que el Espíritu le habla a Felipe, es una, como decía, una forma de organizar o dirigir por el Espíritu Santo para que esa enseñanza de la revelación de Jesucristo llegara al etíope. No fue necesariamente el ángel, ¿verdad? Porque los ángeles no son omnipotentes, ni son omniscientes. El Espíritu de Dios sí. Hay otro caso también en el caso de Pedro, cuando también Pedro viene y él está en la azotea que recibe la revelación acerca de la purificación, y también el Espíritu Santo le dice, ve con ellos. Entonces, ¿qué quiere entender? Porque después cuando ellos llegan con Cornelio, él llega a exponer el Evangelio. Es decir, que el Espíritu Santo provocó esas situaciones para que ellos recibieran el Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, que el Espíritu Santo estaba orquestando toda la situación para que la palabra y la enseñanza llegara a ellos y ellos pudieran entender. Entonces realmente no era Felipe, sino que realmente era el Espíritu Santo que estaba coordinando todo para que esa enseñanza llegara a ellos. En este caso, para que la enseñanza...
Eso es para que la enseñanza de Dios llegue a nosotros. Entonces vemos claramente que el Espíritu Santo, por así decirlo, si lo queremos llamar de esta manera, se esfuerza para que nosotros, o coordina también para que nosotros recibamos la palabra de Dios para nuestras vidas, recibamos esa enseñanza para nuestras vidas. No necesariamente es que el ministro, o no necesariamente son que otras cosas, sino que es el Espíritu Santo que utiliza al ministro. En este caso, estaba utilizando a Felipe para que él recibiera la enseñanza. Entre una de ellas es porque el etíope claramente no conocía y no sabía el Espíritu Santo. Por consecuencia, tuvo que usar a Felipe, claramente, porque él sí sabía, por así decirlo, comunicarlo, o una comunicación entre humano o hombre, entre hombres, ¿verdad? Para poder dar una enseñanza. Pero realmente el que coordinó todo, el que guió todo fue el Espíritu Santo. Estaba orquestando la situación para que llegara esta enseñanza. Hechos 8:20, perdón. Vamos a ver otro ejemplo aquí en el Hechos capítulo 13 del 2 al 4, dice de la siguiente manera. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces vemos aquí algo muy importante. Vemos de que el Espíritu Santo es el que toma a Bernabé y a Saulo o a Pablo para una obra que va a ser enviados. Entonces, si el Espíritu Santo es el que guía toda verdad, si el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos encamina, entonces aquí está tomando el Espíritu Santo y orquestando, dirigiendo tanto a Bernabé, a Saulo, inclusive a los otros varones, hablándoles de que apartaran a Bernabé y a Saulo para una obra que van a ir a hacer. Y obviamente ellos no van a ir prácticamente a pasear, ellos van a enseñar la palabra de Dios. Entre ellos porque Saulo es maestro, en este caso, en el versículo 1 dice que hablan de maestros y profetas, y se pone como principal a Bernabé, dando a entender hasta cierto punto que Bernabé era profeta y Pablo era maestro. Pero este enviamiento es un enviamiento apostólico, es decir, de que después ellos son tratados como apóstoles en el capítulo 14. Pero vemos claramente que la idea del Espíritu Santo para apartar a Bernabé y a Saulo era para que ellos llevaran esa enseñanza a ciertos lugares. No era necesariamente solo para pasear, por así mencionarlo, sino que era para que ellos llevaran eso. Y obviamente también en el camino el Espíritu Santo les iba indicando o fluyendo en ellos para que ellos predicaran según el Espíritu, ¿verdad? Porque también esa es la idea, que uno pueda predicar conforme al Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo en uno también nos ayuda a saber qué decir y qué no decir. ¿Para qué? Para que uno transmita la palabra de Dios como debe ser indicada. Entonces vemos que el Espíritu Santo prácticamente está en todo, inclusive dirigiendo a las personas para ser enviadas. Pongamos un ejemplo. Puede ser que el Espíritu Santo pueda venir a agarrar a alguien de Costa Rica, por ejemplo, y decir, apartarme a fulanito de su talento de Costa Rica para la obra a cual yo les enviaré en Etiopía, por poner un ejemplo. Entonces, el Espíritu Santo vio la necesidad que había en Etiopía de la palabra de Dios y va a escoger a estas personas indicadas, tal vez de Costa Rica, para ser enviadas a Etiopía para que enseñen la palabra. Pero el que coordinó esto es el Espíritu Santo para llevar la palabra a Etiopía. Y podríamos mencionar algunos otros aspectos. No que uno quiera necesariamente voy a hacerlo, sino que el Espíritu Santo está orquestando, está observando, porque también puede ser que personas han estado orando allá para que lo haga. Entonces el Espíritu Santo ve sobre todo el mundo, por así mencionarlo, y ve quiénes son los más indicados para llegar a ese lugar. Y obviamente también el Espíritu Santo va a apoyar por manifestaciones del Espíritu, por la palabra y por la dirección y otras características para que la palabra y la enseñanza de Jesucristo llegue a las personas. Y en este caso también bajo ese punto del enviamiento, porque claramente aquí Bernabé y Saulo vemos que han sido enviados, pero vemos algo muy importante también en el versículo 10, capítulo de Hechos 16, del 6 al 15, dice de la siguiente manera. También en este caso, y pues ya siendo enviados, Pablo y Bernabé dice, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos a rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. 15. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces vemos aquí claramente de que el punto de aquí del Hechos capítulo 6, de que a pesar de que el apóstol Pablo, y en este caso, perdón, creo que era el apóstol Pablo y Bernabé, querían llegar a evangelizar, por así decirlo, a ciertos lugares. En este caso dice, atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Esto, como ya lo hemos resaltado, es la provincia de Asia, no el Asia continental que ahora conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos de que en este caso, cuando leímos la lectura completa, el objetivo del Espíritu Santo era que llegaran a Macedonia y que le predicaran a estas mujeres. Pero ellos, en su sistema, o tal vez lo que consideran más apropiado de predicar, era ir a Galacia. El Espíritu Santo, en este caso, como mencionamos, la orquestación o la coordinación o la organización, Él les prohíbe que lleguen ahí, porque realmente su objetivo es llegar a este lugar donde estaban estas mujeres. Entonces dice acá en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Vemos de que el Espíritu, en este caso, a diferencia de lo que pasa con Felipe, a diferencia de lo que pasa con lo que acabamos de revisar en Hechos 6, cuando dice apartadme a Pablo y Bernabé para la obra que los ha de enviar, vemos de que en dos casos son impulsos de hacia dónde ir. Pero en este caso, en Hechos 16, en el 6 y el 7, en lugar de ser impulsos hacia ir, es detenerlos, no lo hagan acá. No necesariamente que no hubieran personas que lo pudieran recibir, sino que había, por así decirlo, tal vez una prioridad en la enseñanza sobre otro lugar, que es lo que estamos viendo sobre aquella mujer. Entonces vemos de que el Espíritu Santo está coordinando, está orquestando para que logre llegar la enseñanza como debe llegar y en el momento que debe llegar claramente. Y entre una de las obras que va a hacer el Espíritu Santo también va a ser detenernos a nosotros, impedirnos que hagamos algo que no debería hacerse. Porque a veces nosotros solo decimos: Señor, envíanos. Cuando algo nos detiene, a veces nosotros pensamos, es Satanás que nos está deteniendo, o es el enemigo, pero a veces puede ser que no sea Satanás, sino que sea el Espíritu de Dios que nos está impidiendo llegar, porque hay otros lugares que tienen prioridad. No es que uno no quiera llegar, sino que el Espíritu Santo dirá: bueno, miren, yo necesito que haya una prioridad sobre aquel lugar, porque ellos necesitan tal vez más que estos otros, y que tal vez uno, obviamente, por ser humano, uno no alcanza a ver todas las necesidades que hay en el mundo. Y entonces, claramente, el Espíritu Santo puede provocar, en este caso, no permitirnos que lleguemos o que prediquemos o que hagamos ciertas cosas en ciertos lugares. No porque Él no quiera que lo hagamos, no porque tengamos una oposición de tinieblas, sino porque Él nos quiere para otra obra, para otra labor, para otro objetivo de personas que pueden estar clamando u orando y que el Espíritu Santo quiere darles una respuesta a ellos.
Por eso que aquí decía, y pasando junto a Misa, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces vemos aquí de que no es necesariamente el Espíritu Santo les dijo, sino que ellos recibieron una visión del Espíritu Santo para que llegaran a Macedonia. Entonces vemos de que ellos ciertamente querían toda la necesidad de predicar, toda la necesidad de evangelizar, pero no necesariamente tenían el objetivo claro. El Espíritu Santo coordina para que ellos lleguen a Macedonia. ¿Cómo lo coordina? Bloqueándolo 2 veces y mostrándoles la visión hacia dónde tienen que ir. Ellos ya llegan a Macedonia, donde tienen que estar. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Otra vez, ¿para qué? Para que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio, para que trasladaran la enseñanza, la palabra, lo que el Espíritu Santo estuvo a cargo de hacer aquí en la tierra, según lo que acabamos de leer, de enseñar. Por lo tanto, él coordinó la situación para que Pablo llegara a Macedonia y que ellos pudieran recibir la palabra en Macedonia. 11. Zarpamos pues a Troas, vinimos de rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces vemos acá de que no solo él llegó, sino que también dio la pauta para hablarle a las mujeres del Señor, pero también en este caso no solo que ellas oyeran, sino que se abrió el corazón para que estuviese atenta. Vemos cómo el Señor también ayuda para que nosotros podamos atender a la enseñanza que se nos está dando. Porque a veces nosotros, y eso lo hemos visto a veces, de que hay ciertas enseñanzas que pueden ser para nosotros, pero a veces nosotros no le ponemos mucha atención. Y de repente por eso viene algo en nuestro corazón o a nuestra vida de, bueno, lo voy a oír. O sea, voy a oír pongamos de cuenta ahora en la actualidad, este TikTok o este video YouTube o alguna otra cosa, me voy a detener a oírlo. O sea, me dio curiosidad, diría uno, ¿verdad? Pero puede ser que Dios nos abrió el corazón para que estuviéramos atentos a ese mensaje. Entonces, ¿qué es? Es el Espíritu de Dios orquestando todo para que llegara esta enseñanza a esta mujer. Esta mujer que se menciona aquí en Hechos capítulo 16, versículo 14. Y dice acá, 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarse. Eso quiere decir de que ella era una mujer que ciertamente adoraba a Dios, porque aquí lo menciona, que adoraba a Dios en el versículo 14, pero que no se había bautizado. Es decir, de que si lo vemos de esta manera, envían a Pablo y a todo y al otro hermano desde esos lugares bloqueándolos para llegar para que esta familia pudiera recibir de la palabra del Evangelio y pudiera ser bautizada. Pero ¿quién lo coordina? El Espíritu Santo coordinó todo para llevar el mensaje y la palabra, inclusive el acto del bautismo, a esta familia. Entonces vemos en los diferentes casos que acabamos de revisar y podemos ver otros casos en la palabra, cómo es que el Espíritu Santo está diligentemente orquestando para que la enseñanza de la palabra llegue a nosotros. Y una de las cosas que vemos aquí en estos casos es de que Él está usando a ministros, en este caso Pablo, Felipe y Bernabé, para que la palabra llegue por medio de ellos. Uno a veces quisiera que el Espíritu Santo se sentara y nos hablara a nosotros, también Jesús, pero una de las cosas que va a hacer, porque también a veces nosotros no hemos aprendido a hacerlo o no hemos aprendido a estar en comunión con Dios, es a personas para que nos logren enseñar, ¿verdad? Y obviamente también estas personas que nos enseñan y que también la idea no es solo dar a entender en este mensaje de que Dios va a enviar personas, sino que la idea es de que el Espíritu Santo está al pendiente de nuestras necesidades espirituales. Ese es el punto al que quiero resaltar, ¿verdad? Que Él está al pendiente de las necesidades espirituales que tenemos, de las enseñanzas que nosotros debemos conocer y aprender, y que Él está orquestando las cosas
para que esas enseñanzas que Él necesita que aprendamos lleguen a nosotros de una o de otra manera. ¿Por qué menciono esto? Porque aunque vemos cómo Él envía a personas para que expliquen o enseñen, pero también veamos del otro punto de vista, en el sentido de que si es una persona que Dios lo usa para predicar o enseñar, también está buscando utilizar a ciertas personas para enviarlas, pero durante el transcurso, Él estaba usando diferentes medios, como lo que vimos acá, de la visión o el sueño, los ángeles, los ministros, los impedimentos, las otras situaciones, aquí en este caso con abrirle el corazón, o como también le habla la palabra que Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces vemos que hay un conjunto de cosas para que nosotros recibamos lo que debemos recibir por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él fue puesto para que nosotros fuésemos encaminados hacia la verdad, para que nosotros recibamos la verdad del Evangelio de Jesucristo, y por lo cual nosotros no debemos pensar que Dios no está atento a nosotros. Vemos de que el etíope no necesariamente estaba clamando para ser por el Espíritu Santo, ¿verdad? O para que le enseñaran. No dice que él estaba orando. Dice que él no sabía y que el Espíritu Santo, queriendo él saber, le envía a Felipe, porque él no sabía que existía un Espíritu Santo. Pero luego vemos de que el etíope se va ya ahora con el Espíritu Santo. Entonces, tanto la persona también ministro, o nosotros debemos enseñar o debemos hablarle a las personas de que el Espíritu Santo está atento a nosotros en las enseñanzas. Que si nosotros agarramos una Biblia, la leemos y de alguna manera tal vez no estamos entendiendo, no significa que el Espíritu Santo, por así decirlo, se va a quedar de brazos cruzados. No entiende, él no entiende. Todo lo contrario. Si nosotros no entendemos, si nosotros queremos conocer acerca de Jesús, el Espíritu Santo va a mover todas las cosas para que nosotros recibamos esa revelación. Por eso puse el ejemplo del etíope. Si ponemos al etíope como que fuésemos nosotros leyendo la Biblia, en el sentido de que no entiendo de qué está hablando acá, no entiendo por qué está pasando esto aquí, ¿verdad? Entonces a veces uno no sabe. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es mover situaciones. En este caso movieron a Felipe de un lugar a otro, utilizaron a un ángel y toda esa situación para que llegue esa revelación a nosotros. Obviamente no necesariamente significa que siempre va a pasar de esa manera. Estoy poniendo un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer para llegar a la enseñanza a nosotros, ¿verdad? Claramente Dios o el mismo Espíritu Santo, a veces si no entendemos algo, nos puede, por así mencionarlo, poner en nuestro corazón o ser impulsados a leer otro libro de la Biblia, y cuando leamos ese otro libro de la Biblia, nos va a poder ayudar a entender otro libro de la Biblia o el libro o la pregunta que estamos preguntándonos, ¿verdad? Entonces el mismo Espíritu Santo, ese sentir que tenemos de voy a revisar esto, o este sentir de voy a checar el diccionario, es el impulso del Espíritu Santo o el pensamiento que a veces también uno está leyendo y de repente vienen versículos a la mente. Es el mismo Espíritu Santo proveyendo, orquestando, o inclusive a veces uno está en la pregunta y todo y de repente alguien nos llama a nosotros y a veces nos comparte algo, y que nos comparte claramente es a veces tal vez lo que estamos preguntándonos, y no es que la otra persona supiera, ¿verdad? Sino que es el Espíritu Santo también. En otros casos también pasa algo similar a que uno puede estar hablando de algo a la persona y la persona puede decir, pero ¿por qué esta persona sabe todo lo que yo he preguntado, lo que yo he dicho o lo que yo he preguntado hace par de ratos? Y uno no sabe lo que está hablando, es decir, uno está predicando la palabra y todo, pero no sabe de que lo que el Espíritu Santo está orquestando en nosotros bajo el conocimiento que nosotros tenemos, el fluir y todo, de contestar las respuestas a esta persona, pero que si nosotros nos enteremos. Y a veces la persona puede pensar de que nosotros sabemos lo que le está pasando y a veces nosotros no sabemos nada. Por eso en este caso Pablo o otros ministros pudieron estar predicando y resolviendo preguntas de personas que tal vez lo tenían en el corazón. Pero obviamente los apóstoles o los predicadores no saben de eso, no saben lo que está pasando inclusive en la vida de las personas, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo lo que hace es, por el fluir que está del Espíritu Santo en la persona, provoca que se puedan resolver las dudas o las otras preguntas o situaciones que las personas tienen, y la persona puede decir, pero ¿por qué el pastor sabe eso? ¿Alguien le contó? No, es el Espíritu Santo que está fluyendo en una persona y que está transmitiendo la enseñanza y la palabra indicada para que se resuelva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está a cargo de que nosotros recibamos la enseñanza que necesitamos recibir.
Por eso la importancia de que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios a pedirle que Él nos resuelva las cosas. No necesariamente estoy diciendo de que ignoremos a los ministros, sino que Él tiene que tomar una prioridad. Él se va a encargar de a nosotros darnos la administración de la palabra, ¿verdad? O la enseñanza. El mismo Espíritu Santo nos puede decir, ve y pregúntale a tal persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso, de alguna manera, Dios ha puesto a ciertas personas como guías o como la Biblia menciona, obispos que están en cargo o atentos a la grey de Dios. Y por esa razón no es el hecho de solo ellos, sino que obviamente es estar al pendiente del Espíritu Santo. Decirle, Señor, ayúdame. Cuando uno se pone a leer la Biblia, háblame, revélame, muéstrame. Tú eres aquel que orquesta, aquel que resuelve, aquel que me guiará, aquel que mostrará. Por favor, ayúdame a ver que tú estás orquestando todo porque me brindarás esta enseñanza, me brindarás esta revelación a la manera que tú esperas resolverla. Por eso que hay momentos que a veces tal vez uno tal vez está leyendo la Biblia o algo y no le da la cabeza, a veces uno sale a dar una vuelta y casualmente uno ve un escenario allá afuera que tal vez nos hace comprender lo que acabamos de leer. Pero ¿quién habrá preparado ese escenario? ¿Quién más sino el Espíritu de Dios para que nosotros entendamos la palabra, la revelación de las cosas, ¿verdad? Entonces, por esta razón nosotros debemos tener conciencia plena con relación al Espíritu Santo, que no Él solo trae manifestaciones o dones o suministraciones, sino que también Él lo que hace es enseñar. Y que Él lo que va a hacer va a utilizar todos los recursos que tiene alrededor para que nosotros recibamos la enseñanza. Y entre uno de los mayores recursos que lo hemos hablado es de la palabra. Obviamente también va a utilizar a los ministros o a otras características como lo que acabamos de ver acá, para que nosotros podamos recibir la enseñanza que necesitamos. Y obviamente si tenemos dudas podemos abocarnos a Dios para preguntar, al Espíritu Santo para preguntar. Porque por eso Él ha sido puesto para nuestra enseñanza. Y por eso Él está orquestando de diferentes maneras, de diferentes formas, en el mundo y a través de muchas cosas, para que eso llegue a nosotros, para que nosotros podamos aprender de Él, para que nosotros recibamos el conocimiento de salvación. Y no solo eso, sino que nosotros sabiendo todo eso también, Dios nos puede usar a nosotros para nosotros llevar una palabra a otras personas y nosotros comprender de que si el Espíritu Santo nos está estorbando, es porque Dios tiene en mente ya enviarnos a otro lugar. No necesariamente puede ser que el enemigo nos esté estorbando. Entonces nosotros del otro lado, es decir, del lado de que nosotros aprendemos, pero también el lado como Dios nos quiere enviarnos a enseñar o a capacitar y por lo tanto estar esperando su instrucción. Es decir, no yendo yo solamente de que ahorita voy para allá y me voy disparado, sino que es Espíritu Santo, ¿dónde quieres que yo vaya a predicar o a quién quieres que yo le hable? O sea, tú eres el orquestador, tú eres el guía, tú eres el que organiza. Organízame, dirígeme a quién debería o a quién no. Si Él me dice, quédate estudiando la palabra o quédate orando, Él es el que sabe. Él es el que sabe tal vez cuándo me va a enviar. Por eso, o por lo menos en ciertas experiencias que yo he tenido, de repente a veces tal vez siento, por decirlo, un impulso de aprender algo. Entonces lo aprendo. A los días tal vez me encuentro a alguien, le hablo de lo que acabo de aprender y tal vez era una duda que la persona tenía. O sea, por así decirlo, casi que ni siquiera me lo dieron por mí, sino que a mí me lo dieron para yo poder dárselo a la otra persona. Entonces el Espíritu Santo sabía que me iba a usar a mí, por lo tanto me enseña, me guía, me capacita y luego me envía para que la persona reciba lo que necesita recibir. Y por eso la importancia de nosotros no solo de querer ir y predicar, no solo querer ir y enseñar, no solo querer ir a hacer y deshacer, sino más bien estar a los pies de Dios, estar al pendiente del Señor. Dime qué hago, qué no hago. Si tú dices que me quede quieto, me quedo quieto. Si tú me dices que me vaya, voy. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él está coordinando, Él está ordenando las cosas para que la enseñanza pueda llegar. Si yo me salgo del plan, lo que va a pasar es que me van a regresar. Algo similar a lo que pasó con Pedro y con Pablo, perdón, de que ellos iban a un lado, los bloqueó 2 veces. Entonces nosotros debemos más bien presentarnos delante de Dios y estar preparados de saber que Él también me puede enviar. Por eso cité el versículo de Hechos 13, donde dice que le dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra la cual yo tengo preparado para ellos. Entonces, el Espíritu Santo está esperando que nosotros nos preparemos. Inclusive por eso acá menciona, creo yo, que dice que ellos estaban ayunando. Es decir, que ellos no estaban de perezosos, ¿verdad? Sino que ellos estaban consagrando.
Dice aquí, ministrando al Señor y ayunando. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 habla que habían profetas y maestros que estaban ministrando al cuerpo de Cristo, dice ministrando al Señor y ayunando. Es decir, que ellos no estaban, por así decirlo, de perezosos. Ellos estaban consagrando, ellos estaban buscando a Dios. Por lo tanto, como estaban bajo la premisa del aprendizaje, la comunión, el Espíritu Santo, ok, voy a apartar a estos para la obra y los voy a enviar a un lugar. Tampoco significa que los otros se quedaron sin hacer nada, porque ellos también estaban ministrando en el lugar donde estaban. Entonces, asimismo, el Espíritu Santo impulsa, guía, indica qué decir, qué no decir a las personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan recibir adecuadamente la enseñanza de parte de Dios. Por eso también hemos observado, y si lo queremos ver en otro ejemplo, cómo el Espíritu Santo pudo tomar a Pablo para escribir la carta de los Romanos, cómo pudo tomar a Pablo para escribir la carta de Corintios, Efesios, Filipenses, porque cada quien recibe lo que necesita recibir. De igual manera, podemos citar a Pedro, a Santiago. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios. El Espíritu de Dios ha inspirado y ha guiado para que escribirse lo que está en las epístolas o en otros casos en otros libros. Entonces vemos de que el Espíritu Santo ha estado coordinando y sigue coordinando todo para que nosotros recibamos la enseñanza. Por lo cual debemos abocarnos a Él siempre y pedirle y preguntarle y pedirle un auxilio. Pero también asimismo, del otro lado, si nosotros queremos enseñar, predicar o inclusive si nos toca que hablar con alguien para poder transmitir algo verdadero de parte de Dios, debemos consagrarnos para que el Espíritu de Dios fluya en nosotros, pero también debemos pedirle guía y consejo para que Él nos dirija de manera adecuada para poder transmitir la palabra de Dios, ya que en ciertas ocasiones a veces nosotros nos desviamos de los temas, ¿verdad? Por consecuencia, vemos la importancia del Espíritu Santo y de todo lo que se encarga y todo lo que Él usa en ciertos momentos para que la enseñanza llegue a nosotros. Si en dado caso no ha llegado a nosotros, es porque también las otras personas, por ese caso, vemos el caso de Pablo y Bernabé, ellos tienen luchas, o hay personas que tienen luchas para poder llevar la palabra, porque obviamente el Espíritu Santo quiere, se le plujo, le place tomar a alguien para que enseñe. A esa persona que es mensajero, el enemigo va a ponerle bajo ataque, por así mencionarlo, para que no lleve la palabra, ¿verdad? Eso lo podemos ver en la carta de Tesalonicenses, porque dice claramente, dice, porque Satanás me ha impedido llegar a vosotros. Él sabía cuándo el Espíritu Santo y cuándo Satanás le estaba impidiendo llegar. Entonces el Espíritu Santo estaba enviándolos, pero el Satanás estaba también interponiendo. También podríamos señalar a Daniel, cuando también la respuesta venía de Dios, pero también hubieron enemigos que estaban impidiendo la respuesta. Por consecuencia, desde nuestra parte y también responsabilidad nuestra, ya entendiéndolo como hijos de Dios, de que también debemos estar orando, también debemos estar leyendo la palabra. En un momento a otro la respuesta va a venir, no tenemos que ser también impacientes, ¿verdad? Porque también en contextos también tenemos que entender ciertas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la palabra o leemos la palabra, para que sea, por así decirlo, catapultado nuestro ser al entendimiento de las Escrituras. Y por eso que siempre tenemos que buscar la ayuda del Espíritu de Dios, porque Él está encargado de esto, ¿verdad? Por eso mencionamos acá la orquestación del Espíritu, el orquestador de nuestra enseñanza, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude o para poder entregar delante de Dios y que seamos conscientes de que el Espíritu Santo, que Dios está al pendiente de nuestro aprendizaje, que Él está armando las cosas, por así decirlo, coordinándolas, poniéndolas en su momento para que nosotros podamos recibir la enseñanza de diferentes maneras, ¿verdad? Ya sea por visión, ya sea por palabra, ya sea por diferentes manifestaciones o direcciones, como lo acabamos de ver, para que llegue a nosotros, y no solo a nosotros, sino a nuestra familia. Por eso mencionaba, en el caso último que vimos, dice que ella y su familia fueron bautizados. ¿A causa de qué? De que ella oyera. Entonces, es importante que nosotros nos sujetemos al Espíritu Santo y de que estemos atentos a lo que nos va a pedir el Espíritu Santo, de que hagamos o no hagamos. ¿Para qué? Para que otros puedan recibir. Del otro lado, yo también tengo que ser paciente de saber de que el Espíritu Santo está al pendiente de mí.
Y por esa causa es de que si alguien está leyendo la Biblia, la continúe leyendo. De que si en dado caso no entiende por algún motivo, que no se afane, sino que sepa que el Espíritu Santo está al pendiente de lo que sabe y lo que no sabe. Y que Él va a buscar la manera, el Espíritu Santo, de enviar, por así decirlo, el recurso necesario para que la persona aprenda y sepa, porque sabe el Espíritu Santo que Él quiere aprender, como en el caso del etíope. Y Dios enviará al que tenga que enviar o el recurso que tenga que enviar para que él reciba la revelación del conocimiento de Jesucristo. Por eso pedimos ayuda al Espíritu de Dios y por eso nos sentimos tan, de alguna manera, gratos que Jesucristo haya enviado a su Espíritu Santo, porque Él nos está dando la guianza y la enseñanza para que nosotros podamos aprender nuestro amado Jesús. Así que vamos a orar agradeciendo a Dios y también entendiendo de que si nosotros nos sentamos a leer la palabra o a estudiar, en este caso el objetivo era del aprendizaje de la doctrina, saber que tenemos a un ayudador, saber que tenemos a alguien que está al pendiente, aquel que está inclusive, por así decirlo, planificando nuestras enseñanzas, así como un maestro planifica, por ejemplo, el pensum de los jóvenes en el año. Asimismo, el Espíritu Santo sabe que nos va a enseñar de lo que estamos aprendiendo ahorita y lo que vendrá. Y que inclusive lo que estamos aprendiendo ahorita es necesario para lo que vendrá, ¿verdad? Y por eso que el Espíritu Santo está incentivándonos inclusive a la paciencia para decir, aprende esto, ten paciencia, porque si aprendes esto yo te voy a enseñar lo próximo, ¿verdad? Entonces Él está orquestando, Él está coordinando lo que necesitamos aprender. Así que vamos a orar a Dios para que nos ayude a poder estar atentos, a saber de que Él está obrando, que Él está operando, que Él está orquestando y que tal vez nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que la respuesta viene en camino, ¿verdad? De diferentes maneras. Así que vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres nuestro amigo, porque nos has dado al Espíritu Santo como un orquestador de nuestra enseñanza, que Él está pacientemente organizándonos, guiándonos, mostrándonos, coordinando todos los sucesos, acontecimientos, información y todo que nosotros necesitamos saber. Solo ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a estar apreciando, a ser pacientes y entender que Él está orando en nuestra vida, es el Espíritu Santo, para brindarnos la enseñanza de tu nombre, Jesús. Danos el conocimiento de salvación y asimismo también ayúdanos para que otras personas o nosotros podamos también sujetarnos al Espíritu Santo para poder transmitir la enseñanza que debe ser transmitida en la manera que debe ser transmitida bajo el fluir del mismo Espíritu Santo, porque Él es el coordinador por excelencia. Así que te damos las gracias, Padre bendito. Ayúdanos, por favor, a andar bajo el mismo sentir que el Espíritu, para enseñar lo que es del Espíritu, para poder transmitir lo que es del Espíritu, para poder ser vaso útil para la obra. Te agradecemos las gracias, amado mío. Gracias por enseñarnos y hablarnos. Gracias por instruirnos y dirigirnos en Cristo Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de estar bajo la enseñanza del Espíritu. Ayúdanos a ser pacientes y prestar atención a todo. En el nombre de Jesús, gracias, amado Padre. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti porque queremos corresponder a tu amor. Queremos entender y venimos también hoy presentando nuestro corazón porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos entendido que solo en ti hay salvación, Jesús, y de que Dios Padre te ha enviado para que nosotros halláramos salvación en ti. Por lo tanto, hoy te reconocemos como Señor, Salvador, y de que Dios Padre te ha resucitado entre los muertos y que ahora hay vida eterna por medio de ti. Entregamos nuestro corazón, entregamos y confesamos nuestros pecados, y hoy queremos someternos a tu palabra y caminar en ella bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre eterno, guíanos y ayúdanos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Ayúdanos a poder ser bautizados en agua, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, Padre eterno, amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas,
Vamos a orar por lo que dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesús, hay una necesidad de aprendizaje y esta necesidad de aprendizaje sabemos que la va a suplir el Espíritu Santo y por eso queremos abocarnos hoy a que nos proveas, nos suministras con tu Espíritu Santo. Derrámalo en nuestras vidas, ayúdanos a aprender, muéstranos más de Él para que nosotros estemos atentos a sus enseñanzas, para que nosotros corramos en pos de las enseñanzas del Espíritu y que nosotros podamos vivir por Él y para Él. Ayúdanos, Padre bendito, para poder ser sujetos a la verdad, para poder tener esta necesidad de la verdad, para poder rogar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y que también para que tu palabra se cimente en nuestros corazones. Que dependamos del Espíritu Santo y que preguntemos al Espíritu Santo si en dado caso queremos predicar o enseñar, que Él nos dirija, que nos enseñe, que nos encamine y que nos muestre el camino de justicia. Te lo agradecemos, amado pastor. Te lo agradecemos, Rey. También suple las diferentes necesidades del pueblo, de enfermedades, de dolencias, de situaciones de cárceles, de situaciones de problemas matrimoniales, familiares y la diversidad de situaciones en trabajo, estudios y las otras causas que puede tener cada persona y familia. Por favor, provee y también congregaciones, ¿verdad? En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado Padre, para la alabanza y la gloria de tu gracia. Declaramos hoy que no nosotros, Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Te le damos las gracias, amado pastor y apóstol. En el nombre de Jesús, amado mío. Amén y amén.